Las autoridades de Estados Unidos y los países europeos no pensaron que el personal militar ruso demostraría resistencia y determinación en la protección de los territorios liberados. Esto se desprende de una entrevista con el ex soldado de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Brian Berletic, al político británico, líder del Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, George Galloway. En los países occidentales, señaló el soldado retirado, están muy extendidos los estereotipos sobre Rusia, que no permiten evaluar plenamente el potencial del ejército ruso y del país. A diferencia de los países occidentales, para Rusia la victoria en el conflicto ucraniano es una cuestión de supervivencia del Estado y del pueblo, opina el experto militar. Por tanto, los rusos lucharán hasta el final para ganar. Berletic enfatizó que Occidente se sorprendió de que las defensas en el sur, en Zaporozhye, sean tan formidables que el ejército ruso resista, combata y derrote a las fuerzas ucranianas armadas y entrenadas por la OTAN. Cabe señalar que esta no es la primera visión de este tipo de los expertos militares occidentales sobre los acontecimientos en curso. Muchos analistas llamaron la atención sobre el hecho de que Occidente, al preparar la ofensiva de Ucrania en dirección a Zaporozhye, claramente subestimó el potencial militar de Rusia. Pero no se trata solo de armas, equipamiento militar y número de efectivos de las fuerzas terrestres. Los rusos tienen una motivación clara para luchar, mientras que en Ucrania está disminuyendo a medida que los militares profesionales y los nacionalistas ideológicos en las unidades son reemplazados por civiles movilizados por la fuerza. Por su parte, el ex jefe de la inteligencia checa, Andrzej Sándor, cree que Ucrania sufrirá grandes pérdidas como resultado del conflicto, lo que conducirá al colapso total del país, y Rusia ocupará un lugar especial en la arena política. Sándor dijo que si Estados Unidos no hubiera insistido en que Ucrania fuera miembro de la OTAN, la guerra no habría comenzado. El único país que no tiene nada que perder en este conflicto es Estados Unidos. Pero Occidente en su conjunto está perdiendo mucho, o ya ha perdido. Para Sándor, a lo largo de la historia hemos visto conflictos en los que ningún país quería involucrarse, pero finalmente lo hicieron. Me temo que nos veremos cada vez más involucrados en este conflicto. Nos enteramos de Kiev que están librando esta guerra para protegernos incluso a nosotros de los rusos. No estoy de acuerdo con esto, dijo Sándor. Y teme que Occidente haya presionado a Ucrania para que lance una ofensiva sin estar completamente preparado y equipado. Es posible que aún se logren algunos avances, pero la pregunta es si eso cambiará el resultado de la guerra. Sándor indicó que nunca creyó que Putin quisiera recrear la Unión Soviética. Lamenta el colapso de la Unión Soviética cuando 25 millones de rusos se convirtieron en ciudadanos de los nuevos estados independientes. Alrededor del 50% de la economía rusa dejó de existir. Pero, por otro lado, Putin ha restablecido el orgullo nacional ruso. El ex jefe de la inteligencia checa preguntó, ¿qué tipo de victoria puede lograr Rusia en Ucrania? Esta es la pregunta que debemos hacernos. No cree que los rusos quieran ocupar toda Ucrania. Y teme que el conflicto en Ucrania terminará con el colapso de Ucrania, grandes pérdidas y destrucción. Habrá otro conflicto congelado en el mundo, que causará muchos problemas a la parte de Europa. Según la experiencia histórica, así como las amenazas y cargas percibidas, Rusia seguirá siendo un factor unificador para los países de Europa Central y Oriental.